Hola, ¿qué tal? Gracias por el interés en ver este segundo capítulo. En este me interesa enfocarme en cuáles fueron mis referentes, de dónde nació el proyecto, porque obviamente no es algo, aunque la verdad no he encontrado muchos proyectos que conjunten esto de la misma manera en la que yo lo estoy haciendo, pero existen antecedentes, ¿no? Antecedentes que podemos encontrar desde la psicología y desde el arte. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, desde la psicología, específicamente del psicoanálisis y la psicología social, y un poco de arte público. Entonces, una de mis primeras referencias, de mis primeros referentes, pues es Sigmund Freud. Yo sé que hay personas que no lo tienen en muy buena estima hoy en día, se le tacha de muchos problemas, de que si era cocainómano, que si era machista, pero viéndolo en su contexto, no nos vamos a interesar tanto por los problemas o por lo que nos representa Sigmund Freud, sino por lo que aportó al mundo de la psicología, específicamente la disciplina que él acuñó, que es el psicoanálisis, porque él se dio cuenta de que la cultura tiene una fuerte influencia en nosotros. Los ideales de una cultura afectan la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que nos entendemos. Cuando pensamos en los casos de histeria que él analizaba, de mujeres que no podían ver o que no podían caminar, porque tenían, pero no había un problema físico, no es que tuvieran un problema en los ojos y por eso no pudieran ver, o que tuvieran una atrofia muscular y por eso no pudieran caminar, sino que más bien tenían una experiencia traumática que les impedía moverse o ver o lo que fuera. Y esta estaba fuertemente influenciada por una represión sexual que venía de la cultura de la época. En la época victoriana, en el siglo XIX, a las mujeres no se les permitía expresar libremente su sexualidad. La sexualidad femenina estaba fuertemente reprimida, incluso más que hoy en día. Entonces, manifestaban síntomas. Esto nada más lo digo como un ejemplo de cómo los ideales de una cultura, en este caso la represión sexual, puede tener una influencia en nosotros mismos. Eh, entonces, él se atrevió, digamos, fue de los primeros que se atrevió a preguntarse hasta qué punto las expectativas de una cultura pueden afectar nuestra percepción de nosotros mismos, pueden afectar al sujeto. Y hasta qué punto una cultura puede estar enferma. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en sus textos que se les han llamado sociales, como El malestar y la cultura, o Tótem y Tabú, donde habla de las exigencias de una cultura y la influencia que estas exigencias de una cultura, de los ideales de una cultura, cómo influyen en las personas, ¿no? Un referente ya, me doy un salto de casi 100 años, ¿no? De Sigmund Freud a Enrique Ginsberg, que es un maestro uruguayo que da clases hasta donde entiendo, sigue dando clases en la UAM, Xochimilco. Él habla en este libro, que les recomiendo mucho, La salud mental en el neoliberalismo. Es decir, cómo el modo de vida neoliberal afecta a los individuos. Eh, por ejemplo, ¿qué problemáticas genera la cultura en la que vivimos hoy en día? La angustia por la inseguridad, la depresión por la falta de empleo, las toxicomanías, es decir, las adicciones, por tantas problemáticas sociales, en fin. En este libro él describe eh, cómo el modo de vida contemporáneo afecta la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco nada más una brevísima introducción para entender un poco esta correlación o esta dinámica entre los ideales de una cultura, sí, lo que se le exige al individuo y cómo esto le influye. Ahora vamos a pasar a la parte del arte. Han habido artistas que también se han interesado mucho por generar proyectos artísticos fuera de la galería, fuera de un cuadro, fuera de el arte tradicional, sino generar otro tipo de intervenciones que generen un impacto. Este proyecto, por ejemplo, de Joseph Beuys, 7000 robles, lo hizo en la ciudad alemana de Kassel, eh, y básicamente lo único que él hizo fue, bueno, lo único, pero plantar 7000 robles, ¿no? Esto con la intención
de dejar una huella para las generaciones futuras, para hablar acerca de la necesidad de cuidar la naturaleza. En fin, es un gesto, entre comillas, sencillo, pero que tiene un impacto profundísimo, tanto a nivel ambiental, porque digamos estos robles, como podemos ver aquí, ya después de 30 años de que fueron plantados, pues ya crecieron, ya generan oxígeno, generan sombra, etcétera, un ecosistema, pero además también la conciencia para las personas, ¿no? Acerca de cómo el arte puede influir en la realidad. Tomo este ejemplo nada más para explicarles de que esto también son ejemplos de arte público. No nada más un mural, no nada más una escultura en el arte público, sino otro tipo de proyectos que intervienen el paisaje, intervienen el, el ecosistema y también dejan una huella en nosotros como personas. De ahí les quiero hablar rápidamente del artista polaco Krzysztof Bodzisko, que entre otros proyectos hizo este proyecto en Tijuana. Lo escojo este ejemplo por la cercanía a que este lo hizo en México. Él con el MIT diseña este especie de casco que tiene una cámara y un micrófono para que se lo ponga la gente y relate una historia. En este caso, las historias relatadas son de mujeres que trabajan o trabajaron en maquiladoras en Ciudad Juárez. Y lo que él hace con este dispositivo es que proyecta la cara de la maquiladora a nivel monumental, en este caso en el Centro Cultural Tijuana, que tiene una gran esfera. Entonces, en este sentido, el relato de las personas adquiere una dimensión monumental. Ya no es el monumento escultórico rígido, sino que aquí lo que está monumentalizando es el relato, es la historia de estas personas, de estas maquiladoras y de los problemas que han vivido. Pero además de monumentalizarlo, presenta el relato a muchas otras maquiladoras que están ahí. Por lo tanto, las demás maquiladoras, al escuchar el discurso, se sensibilizan y hay una catarsis. Y finalmente, rápidamente, el proyecto Sanatorium de Pedro Reyes, que hizo una especie de clínica en el Museo Guggenheim en Nueva York, y lo ha hecho en otros lugares, donde personas de bata te hacen un cuestionario para ver cuáles son los problemas que tienes y puedes pasar a distintas dinámicas que tengan un efecto positivo. Nada más les voy a dar un ejemplo, el muñequito vudú que está ahí, esta dinámica se llamaba Voodoo Doll, en vez de vudú, vudú como de bueno, y era tomar una muñequita, pensar en alguien y desearle cosas buenas. Es la operación inversa al vudú, que es para dañar a alguien. Aquí era la operación de desearle algo bueno a una persona. Entonces, nada más estos ejemplos para decirles que el arte, puede haber proyectos artísticos que tengan una intención, que generen un cambio positivo en el espectador o que al menos tengan esa intención, y de esto más o menos se trata el proyecto Terapeuta Cultural, que en el tercer y último episodio o capítulo de esta serie de videos les voy a platicar de cuáles fueron mis propias estrategias para atender a estas problemáticas sociales, de las que les hablaré más adelante. Entonces, bueno, pues hasta aquí el segundo video. Gracias. Gobierno de México.